Tremendo tapón se formó esta mañana en el expreso de Diego en dirección hacia San Juan. Los manifestantes, en su mayoría de la colectiva feminista, trancaron el paso en la vía por la que transitan diariamente más de 100.000 vehículos. Su exigencia, sacar a Luma. Por eso es que estamos reclamando aquí, por eso es que estamos trancando esta calle, Churitas y Churitos, porque el dichoso contrato nos fastidia a todas y a todos. No tardó en llegar la policía y la primera confrontación entre la autoridad y los manifestantes. Insistían en mantenerse bloqueando el paso. Tienen que entender que la manifestación es nuestra, no es de ustedes, y aquí va a haber mucha gente que va a morir porque no va a poder pagar ni el agua ni la luz. Pero las protestas continúan. Frente a la base Muñiz en Carolina, bloquearon la salida de camiones de Luma. Los enfrentamientos no faltaron. Mientras el gobernador no descarta la erradicación de cargos a los manifestantes, pero lo dejó en manos de la policía y el Departamento de Justicia. El comisionado de la policía ha dicho ya que está investigando el asunto. Yo descanso en su deber ministerial. Sé que el Departamento de Justicia hará lo propio si se le presenta evidencia de que hubo la comisión de cualquier delito. No les cogió el tapón en la mañana. Gracias. Ustedes estaban en otras rutas. Como dice Leo, gracias a Dios. Gracias a Dios no lo cogieron. Yo tampoco, obviamente estábamos en rutas distintas, pero obviamente miles y miles de puertorriqueños cayeron, ¿verdad?, en ese embudo y no pudieron llegar a su destino por horas. Comentario breve de los dos para pasar a nuestros invitados. Me parece un acto totalmente irresponsable el que se lleve este tipo de manifestación de bloquear en su totalidad una principal vía del país, no tanto por los que lleguen tarde a su trabajo, por las personas que quizás van de camino a una cita médica, por los médicos que quizás van de camino a realizar una operación o a realizar algún tipo de atención a un paciente. Eso atenta contra la salud de esas personas y el derecho de estos manifestantes jamás puede ir por el derecho que tiene una persona a recibir unas atenciones médicas en el momento en que tengan que recibirlas. Leo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay una línea muy fina entre el derecho constitucional a protestar y el derecho también constitucional a tener libre tránsito hacia donde uno quiera ir y poder manifestar y poder desplazarse como así uno lo desea. Así es que esa línea tan fina que ha dado tanta jurisprudencia, ha dado tanto de qué hablar, la vamos a explorar hoy aquí, no solamente con el componente de seguridad, sino también con expertos que han estudiado el asunto constitucional. De hecho, y ese es el debate grande para que la gente, porque está todo el mundo preguntándose, pero ¿cómo es posible que se pueda detener el expreso y no haya consecuencias? ¿Cómo es posible que un grupo de personas pueda hacer lo que se hizo y vaya por encima del derecho de la mayoría de los otros puertorriqueños que tenían otra prioridad, otro destino, ¿no? Iniciemos esta conversación con el componente de seguridad como plantea Leo. Aquí está el teniente coronel don Pedro Sánchez, que es el portavoz de la Policía de Puerto Rico. Pedro, ¿cómo está usted? Encantado de tenerlo aquí. Saludos, Ferdinand, Alex y los compañeros. Y también está el teniente Elvin Seno, que es el subdirector de negociado de patrullas de carretera. Seno, ¿cómo está? Buenas tardes, Ferdinand. Buenas tardes a todos. Seno es el que está todo el tiempo ahí en la prensa, todo el tiempo dando cara ahí, resolviendo los problemas en la calle. ¿Cuánta gente detuvo el expreso en Puerto Rico? ¿De cuánta gente estamos hablando? Que el grupo de mujeres que estaba al frente y el otro grupo que lo apoyó. ¿De cuánta gente, Seno, estamos hablando aproximadamente? Bien, esto comenzó a eso de las 5:20 de la mañana. En la autopista José de Diego, específicamente en el kilómetro 8.9. Allí un grupo de manifestantes, los cuales llegaron en 10 vehículos, incluyendo 2 guaguas escolares, se estacionaron en plena vía de rodaje, ocuparon todos los carriles, 5 carriles y el área del paseo. Pero gracias al plan que teníamos diseñado para este tipo de eventos, la Policía de Puerto Rico, incluyendo el negociado patrullas de carretera, inmediatamente nos movilizamos al lugar y logramos tener unos acuerdos con estas personas, liberando inmediatamente 2 carriles. 2 carriles. Incluyendo el paseo. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo el video ahora, que está en pantalla, puede verlo usted también. Yo no veo muchos manifestantes. ¿Cuántos manifestantes eras aproximadamente? ¿100, 200, 500, 1000? No llegaban a 80 manifestantes. 80 manifestantes. Sí. Ok. La mayoría de ellos mujeres. La mayoría de ellos mujeres. ¿Cuál fue la negociación que lograron establecer o no pudieron negociar nada?
Bien, allí se encontraba el compañero, el coronel Israel Vázquez, ¿verdad?, que llegó a unos acuerdos con estas personas. En términos de, sobre todo, mira, Ferdinand, hay un asunto que nosotros, ¿verdad?, no vamos a negociar nunca, que es la seguridad de nuestra gente. La seguridad de nuestros policías, la seguridad de los ciudadanos y obviamente de los manifestantes. Y se llegaron a unos acuerdos en términos, ¿verdad?, de despejar 2 de los carriles, porque también nosotros queremos garantizar el derecho de todo el mundo a manifestarse, pero, ¿verdad?, hacemos un llamado a la prudencia. O sea, tú no puedes ocupar una vía principal en una hora pico, poniendo en riesgo la seguridad de que tú lo acabas de señalar ahora, gente que necesita ir a citas médicas, que posiblemente le tomó mucho tiempo obtenerla, gente que va a recibir quimioterapia, jóvenes que necesitan, de hecho estaba leyendo en las redes sociales un joven que necesitaba hacerse una biopsia. Sí, lo vio. Lo vi, lo leí y eso tiene que tocar, ¿verdad? El sentimiento de alguien, tenemos que ser prudentes, yo hago un llamado al razonamiento y vamos a llamar de la ley. O sea, vamos a identificarnos con las causas. Pero ustedes, ¿qué poderes tienen ustedes, la policía de Puerto Rico, para multar, para detener, para evitar que esto se dé? ¿Hay algún poder? Hay un poder, hay unas leyes y hay unas regulaciones, ¿verdad?, que nosotros podemos aplicar. De hecho, allí se pidieron 10 boletos por la cantidad de $100 cada uno. Hay una ley que regula las manifestaciones en términos de las vías principales y nosotros las vamos a hacer cumplir. Hay una investigación en curso, como bien ha mencionado nuestro comisionado, el coronel Antonio López, y nosotros vamos a fijar responsabilidades sobre las personas, ¿verdad?, que convocaron esto. El pasado martes hubo una convocatoria de líderes sindicales y dentro de las expresiones que hicieron es que en Puerto Rico no habrá paz hasta que se cancele el contrato de Luma. Era previsible esto que ocurrió hoy porque ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Ustedes se habían reunido previamente, habían anticipado que este tipo de manifestación podría darse, ya sea en el Expreso Bucana, Expreso Las Américas, Expreso Valdoriotti de Castro? ¿Estaban preparados para manejarlo? ¿Esto los tomó por sorpresa? Claro, hay un factor sorpresa en el evento y eso no lo podemos negar. Pero sí, la respuesta de la policía fue inmediata. Inmediatamente se personaron los compañeros allí, tomaron el control de la situación, empezaron a negociar con las personas, obviamente de buena fe en primera instancia, para hacer disponibles los carriles para que las personas pudieran transitar. Y esa negociación se dio y la respuesta de la policía fue inmediata. Esa es la realidad. Y a eso iba. Ustedes allí, las instrucciones que tienen de sus superiores, ¿cuáles son en situaciones como esta? Arrestar, dar boletos, negociar, un popurrí de todas esas. ¿Cuáles son las instrucciones que ustedes tienen de sus superiores cuando hay un evento de esta naturaleza? Inesperado. Claro, inesperado. Hay varias respuestas, como acabas de señalar, y hay un abanico de posibilidades en términos del diálogo en primera instancia, porque la ley lo que nos pide a nosotros es que hablemos con las personas en términos de te vamos a garantizar el derecho a tu manifestarse. Eso no está entredicho. Aquí todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Ahora, la ley establece unos controles en términos de donde tú te puedes manifestar. Siempre entra la controversia, ¿verdad?, constitucional, el derecho mío a manifestarse, el derecho a las personas a transitar, al disfrute de la propiedad, a cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, etcétera. Pero nosotros tenemos esos mecanismos, negociamos en primera instancia, si no empezamos pues, entonces por los boletos administrativos, y si hubiera la necesidad de arrestar, claro que lo vamos a hacer. ¿Arrestaron a alguien hoy o no? No se arrestó a nadie. No se arrestó a nadie. No se arrestó a nadie porque ustedes quisieron evitar, qué sé yo, que se le fuera de las manos quizás, o que públicamente se viera algún tipo de arresto, o es que realmente no hubo ninguna razón para arrestar a nadie. Ellos cumplieron los acuerdos con nosotros, ellos le fijamos... ¿Y cuáles son los acuerdos? Porque, por ejemplo, ¿a qué acuerdo yo puedo llegar con la policía para parar el tránsito en Puerto Rico? Por lo menos pues si yo mañana me levanto a las 5 de la mañana, llamo a Alex y a Leo y le decimos, bueno, vamos a poner los cajos cada uno en un carril y nos vamos a parar aquí porque queremos que Jugando Pautadura empiece una hora antes. Por lo menos... Y usted llega y yo, no, espérate, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a mover solamente el cajo de Leo. El de Alex y el mío lo dejamos aquí porque el reclamo de nosotros es importante. ¿Yo puedo hacer eso? Bueno, Ferdinand, hay miles y miles de conductores, como usted bien mencionó, que son los que transitan por esta concurrida vía de rodaje. Nosotros logramos inmediatamente abrir 2 carriles, incluyendo el tercero que viene siendo el paseo. Logramos garantizarle a estas personas que pudieran continuar hacia su destino. Creamos rutas alternas, como por ejemplo, cerramos ahí en el tramo de Río Hondo del 167, desviamos por la carretera 5, por la carretera 2, por la carretera 165 en dirección hacia Cataño, que le dimos varias rutas alternas y lo publicamos así por los medios noticiosos para que todas las personas estuvieran pendientes. La labor de nosotros fue inmediata, fue de respeto contra ellos, no faltamos el respeto, el repudio de la ciudadanía fue uno enérgico. Todo el que pasaba por allí le gritaba a estas personas en una manera negativa, que en realidad el apoyo hacia la policía de Puerto Rico, hicimos el trabajo y lo reconoce la compañía Metropista. La gente, usted dice que la gente que pasaba, la reacción era negativa con la manifestación. En contra de los manifestantes. Deja que dice el buen amigo, el licenciado Fermín Arraiza, que
que siempre ha estado del lado de los trabajadores, de este tipo de manifestación. Fermín, ¿cómo está? Saludos, ¿cómo está Ferdinand y a todos los que nos escuchan? Fermín, ¿hasta dónde llega? Acláranos un poco aquí, basado en tu teoría, ¿dónde quedan los derechos de los que iban transitando por esta vía principal a esta hora de la mañana? ¿Qué hacemos con ese derecho? Tienen exactamente los mismos derechos que los que estaban manifestando. Pues ¿cuál es ese derecho? Pero ¿a qué? Sí. A pasar, porque si no lo dejan pasar, pues no tiene ningún derecho. El derecho del que bloquea, entonces va por encima del que quiere pasar. Bueno, lo que pasa es que es un ejercicio de libertad de expresión y quien no lo quiera entender, pues entonces tiene los recursos, ¿verdad?, legales disponibles para presentar un injunction en el tribunal para impedir este tipo de actuación. Lo que sucede es que son actuaciones protegidas por la Constitución, nos guste o no nos guste. O sea, una persona, ¿verdad? Y creo que hubo un caso en algún momento dado donde hubo un bloqueo y una persona iba en una ambulancia y necesitaba emergencia, ¿verdad? Llegar de emergencia al hospital, no llegó a tiempo. Esa persona, incluso por un momento de emergencia que tiene esa persona, ese derecho va sobre el que necesita una atención médica de emergencia y que quedó atrapado en un tapón como este. Lo que sucede es que me estás hablando de un caso hipotético que yo no conozco. Yo estuve allí como observador y yo te puedo hablar de lo que yo logré observar allí. Eso fue hace unos años atrás. Licenciado, y... Bueno, está bien, pero en el día de hoy eso no ocurrió. Y yo sí te puedo decir que tal y como dijeron los oficiales, que los felicito porque la mayoría de ellos se comportaron muy profesionalmente. Sí, habían vías alternas y había vías alternas a media milla y hasta a 1 milla de distancia de donde había la manifestación. Se podía desviar el tránsito y se podía evitar el caos que se formó. Y licenciado, si me permite, siempre, ¿verdad?, se ha establecido por parte de las Cortes y de la legislatura que el derecho a la libre expresión no se puede coartar. Los oficiales están muy claros de esto, todo el mundo tiene eso muy claro, pero siempre se ha establecido que el Estado puede regular el tiempo, manera y espacio en que se conducen las manifestaciones. ¿Eso se dio aquí en este caso de hoy? No fue una actividad, según tengo entendido, no fue una actividad anunciada. Lo que sí te puedo decir es que a base de los acuerdos a los cuales llegaron los manifestantes con los policías, que se respetaron en gran medida, se había acordado, según yo pude escuchar, que se iban a poner disponibles 2 carriles más el paseo. Aquí lo que ocurrió también fue que debido a la improvisación del momento, los propios vehículos de la Policía de Puerto Rico estaban trancando el paseo, que era una de las vías que se tenían para poder transitar estos vehículos por el expreso. En vez de 2 carriles se concedieron 3 carriles. 3 carriles, y eso creó o suscitó un poco de tensión que llevó a los manifestantes a solicitarle a los observadores a que interviniéramos y que nos interpusiéramos entre medio de la línea de policías y los manifestantes.